puede hasta terminar el año, quién sabe. Pero doy gracias a Dios por el privilegio de servir aquí. Aunque empecé más antes, ¿no? Predicando aquí, pero ha sido un privilegio de participar con ustedes. Amén. ¿No les pareció que era buena la música hoy? Amén. También es una bendición, ¿no? De alabar al Señor y darle gloria a su nombre. Amén. Pues hoy el mensaje tal vez va a parecer un poco diferente. Antes de celebrar la Santa Cena, quiero compartir algo, pero una buena parte consiste en leer la palabra del Señor. Pero no los voy a tener aquí como Esdras, ¿no? Cuando desde la mañana hasta en la tardecita los tenían a pie allí escuchando la lectura de la palabra de Dios. En esa ocasión aguantaron mucho. Entonces pueden aguantar un ratito. Pero en el mundo hoy, como siempre ha sido así, hay muchos conceptos equivocados de quién es nuestro Dios o cómo es nuestro Dios. Y lamentablemente estos conceptos se encuentran mucho entre los que se llaman hijos de Dios, o que cuando menos son miembros de alguna iglesia que supuestamente es una iglesia cristiana. Pero hay muchos con conceptos equivocados de nuestro Dios. Pero lo que, cuando menos, en gran parte lo que se escucha ahora, no van a ser mis conceptos. Van a ser los conceptos que se encuentran aquí en la palabra del Señor. Amén. Y leyendo esos versículos, vamos a ver verdades acerca de nuestro Dios. Hay los que aún han visto a Dios como que en la Biblia el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque lean en porciones del Antiguo Testamento partes que como que no se asimilan. Porque dicen, no, eso no puede ser. O eso está mal. No acepto eso. Vamos a empezar a leer. Éxodo, nada más esos son unos versículos escogidos porque hay muchos que van parecidos a estos. Éxodo 19, versículos 12 al 13. Nada más voy a estar leyendo y si llegan allí a poder verificar la lectura en sus propias Biblias allí, muy bien. Pero en Éxodo capítulo 19, versículos 12 al 13, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subís al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aceitiado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Esto es un poquito antes de que fue dado la ley allí por el monte Sinaí, la ley de Dios. Ahora en Deuteronomio capítulo 9, podemos leer allí en el versículo 8, también en el 13 y 14, algo que habla allí de la ira de Dios, porque los hijos de Dios habían provocado al Señor. Dice, en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó contra vosotros para destruiros.
Y me habló Jehová diciendo, he aquí que es pueblo duro de cerviz. Versículo 14, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numeroso que ellos. Dios quería acabar con el pueblo de Israel. Pues cuando habló así, Moisés se puso a interceder por el pueblo. Digo, yo voy a levantar de ti una nación diferente, que me puedan obedecer. Pero Moisés le acordó a Dios, ¿no?, de los propósitos. No es que Dios se había olvidado, pero en su ira estaba enojado con el pueblo. En Josué capítulo 6, versículo 21, dice así, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Otra vez, se ve que Dios dirigió a su pueblo a actuar en una forma que ahora dirían, eso es extremoso. Pero en Isaías 59, versículo 2, dice así, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Si uno llega a sentir que Dios no lo escucha, y que Dios es para uno como sordo, ¿cuál es el problema? Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así el siervo de Dios comunicó al pueblo de Dios. El problema no está en Dios, el problema está en ustedes, sus pecados. Y es su pecado que ha hecho esa división entre Dios y ustedes. El pecado es algo serio. Y cuando hay un montón de pecado, un montón, ¿qué tanto necesitaba Adán y Eva para estar separados de Dios? Una vez pecaron, se constituyeron pecadores. Desobedecieron a Dios. Dios no es juguete. No podemos hacer lo que queremos hacer y pensar. Dios no hace caso a eso, ¿no? Dios no toma en cuenta esa cosita, ¿no? Nuestro pecado. No es cosa tan grave. Pero, ¿cómo es Dios? Es un Dios santo. No puede tolerar el pecado. Dios, siendo justo también, tiene que castigar el pecado. Por su naturaleza, como es Dios, es un ser absoluto en sus cualidades, en sus atributos, en lo que dice. Y entonces Dios tiene que castigar el pecado. Porque cuando uno traspasa la ley de Dios, ahora unos piensan, ¿no?, que lo que hacemos a veces, y comparándonos en esa sociedad con lo que es la ley de Dios, ¿no?, cuando ni todas las leyes son justos, pero hay ley. Y la justicia exige que cuando la ley se quebra, se traspasa, que haya un costo, un castigo. Había un guardamonte allá en mi tierra, bueno, en ese condado, en ese municipio, ¿no?, de Andalucía,
pues se apegaba bien con la ley. He oído decir que si él encontrara a su abuela en una infracción, ¿no? De tal vez sacar más peces de lo que marca el límite, ¿no? Que aún a su abuela levantaría infracción. Tenía un concepto de que la justicia se tiene que aplicar, no importa quién sea. Pues así es Dios, no importa quién sea. Puede ser un pobrecito que le da lástima, ¿no? De verlo. Ay, pobrecito, vamos a pasar por alto su pecado, ¿no? O que otro que es un gran personaje aquí en la tierra. Bueno, pues como que es una persona muy importante allí, no vamos a aplicar toda la ley a ese. No, Dios es imparcial. No respeta a personas. Y pues cuando en la historia de Israel ya hubo un rey, Saúl, después de que fue ungido como rey, empezó a actuar a su manera en vez de hacer todo lo que el siervo de Dios le indicaba. Primero de Samuel capítulo 15 se puede leer en esa porción antes y después de esto, ¿no? Lo de la historia de Saúl y cómo empezó bien como rey y después empezó a fallar y su pecado era serio. Primero de Samuel capítulo 15 en versículos 2 y 3, nada más para ver esa porción breve. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponerle en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mucha gente hoy en día tiene dificultad en aceptar esto y que Dios es un Dios justo cuando hace cosas así. ¿Qué piensan? Bueno, para unos sería muy difícil que acepten esto porque tienen ideas equivocadas en cuanto a quién es Dios y qué serio es el pecado. Pero ¿cómo es posible? Esos niños de pecho, allí inocentes, no han hecho nada malo. ¿Y cómo es que Dios puede decir, destrúyeles todos? Eso es injusto. Yo no puedo aceptar un Dios que es así. No es razonable. Pero lo que es para el hombre razonable y lo que es razonable para Dios puede ser muy distinto. Bueno, en primer lugar, debemos acordar esto. Dios tiene toda autoridad. Dios es un ser puro, santo, justo, y Él no puede hacer lo malo. El momento que cometiera alguna maldad, dejaría de ser Dios. Dios tiene leyes absolutas. Ahora, ¿cómo llegamos aquí en este mundo? Contaminado con el pecado. Y después, por la naturaleza que tenemos, llegamos a cometer actos de pecado. El pecado está en uno, pero ya después comete actos de pecado. Comete pecado porque es pecador. No es pecador porque peca. Peca porque es pecador, por naturaleza. Entró el pecado en el mundo. Y cuando en la humanidad existía ese pecado, ¿Dios tenía que perdonar esto?
Él hizo el hombre. Él hizo la raza humana. Él hizo todas las cosas. Y siendo un Dios soberano, todopoderoso, tiene derecho de hacer lo que Él quiere con su creación. Amén. No podemos levantar la cara y mirar allá al cielo y sacudir nuestro puño en la cara de Dios y decir, Dios, no tienes derecho de hacer esto. Somos seres limitados. Él es ilimitado, infinito. Y Dios es quien decide lo que es correcto, lo que no es correcto. Pero Santiago, ¿cómo puede ser? Yo todavía no acepto que podía matar a niños inocentes. Ahora, ¿qué hizo Dios cuando pasaron unos siglos aquí en la tierra y que los pocos justos que había se fueron disminuyendo hasta que ya nada más una familia aquí en la tierra, Noé, un hombre justo, que no había mezclado ahí con el pecado del mundo? Y Dios dijo a Noé, construye una arca, porque yo voy a destruir este mundo. Porque veo que lo que existe aquí en la tierra entre la humanidad es algo terrible. No hay justo, ni uno. Y por eso voy a destruir a los demás. Pero tú, Noé, hagas una arca para conservar los pocos justos que hay. Y después voy a comenzar de nuevo. Porque el mundo es tan corrupto, son tan torcidos, las gentes aquí en el mundo, no hay esperanza para ellos, porque resisten, rechazan mi ley, rechazan mis instrucciones, rechazan los ejemplos que dejé de algunos justos aquí en la tierra. No lo aceptan. Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Los que hacen maldad todos los días. Dios está enojado con ellos, está airado con ellos. Santiago, estás hablando de un Dios demasiado austero, un Dios que no tiene compasión, un Dios que no es razonable. ¿Cómo puedes decir esas cosas? No estoy diciéndolo yo, está diciéndolo la palabra de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El problema está en el hombre. No está de acuerdo con Dios. Y dice en Hebreos 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y todavía queremos andar jugando con las cosas. Queremos hacer lo que queremos hacer nosotros y decirle a Dios, eso es mi vida, no me lo impides. Pero eso es muy peligroso. Porque un día tendremos que estar delante de Dios y dar cuenta de nuestros hechos. Tenemos que entregar cuentas un día a un Dios justo y verdadero. Entonces, por ser un Dios santo, un Dios justo que tiene que castigar el pecado, y cuando sus leyes se quebran, está indignado. Hay indignación, hay ira. A veces cuando ya la tierra llegó a ser tan corrupto, y hoy, ¿qué estamos viendo hoy en estos días? En este mundo, tantas cosas que están pasando, tanta falta de respeto a las cosas de Dios. Nosotros estamos todavía
en gran parte en un buen ambiente. Aunque el ambiente es contaminado, hay mucho pecado aquí alrededor de nosotros, pero en otras partes es peor. Hay más grandes faltas de respeto a Dios, si se puede creerlo, ¿no? Pero en este país, que antes, aunque siempre hemos tenido los paganos aquí en este país, los enemigos de Dios, los que no respetan a Dios, pero el mundo hoy es muy diferente que antes, cuando había más enseñanza de la palabra de Dios. Hay más enseñanza hoy en día, se puede decir, pero hay más gente y hay más que están viviendo en una forma más corruptos. Lamentablemente, entre los dirigentes del país hay los que están más a favor de los que están matando a los cristianos. Y están apoyando más a los que están quitando las cabezas de otros seres humanos. Y niños, y chiquillos también. Dios no va a tolerar mucho eso. Allí en una fragua se puede ver allí el herrero trabajando y que se pone allí en las ascuas que tiene para calentar los fierros, y se ponen los fierros allí y se puede ver allí que ascuas allí como rojos cuando están ya muy calientitos, pero con el fuelle empieza a echar más aire y el fierro se va calentando más porque el fuego va más intenso. Después ya no es una llama azul, ya después allí que viene en las ascuas allí se cambian de color. Y entonces el fierro que se mete allí llega a una temperatura más alta, que ya no es rojo. Cuando está rojo, puede trabajar algo con eso. Pero ya después, con ese fierro se calienta y ya se agarra otro color como amarillo. Ya es más blandito, ¿no? Para darle los martillazos allí sobre el yunque. Pero más tarde, si llega al calor más blanco, ese es cuando el fuego está muy intenso, ¿no? Y así la ira de Dios se ha ido aumentando. Y cuando llega ese blanco, ¿no? Ese calor más intenso, y algún día el Señor va a venir. Y nos dice en Apocalipsis capítulo 19, como Él vendrá, ya no como Cordero de Dios, como vino la primera vez. Se presentó como rey y fue rechazado. Pero todo eso fue dentro del plan de Dios. Pero se fue al cielo y con la promesa de volver un día. Y un día va a regresar. Pero cuando se baja en ese caballo blanco, el gran juez, ya no como cordero, sino como león del tribu de Judá, y va solo con la palabra de su boca a acabar con el montón de enemigos que están ahí alrededor de Jerusalén, queriendo invadir el pueblo de Dios allí. Vendrá en el momento preciso para salvar a su pueblo. Los muchos que han sido infieles, han sido enemigos de Dios también, de esa nación, pero tendrá sus escogidos. Y algún día se los va a librar de ese peligro en que están. Van a reconocer a su Mesías. Pero cuando viene, sería como juez y se va a acabar con muchos que están en su contra. Porque Dios es un Dios justo. Amén. Es un Dios también paciente. La palabra de Dios nos enseña esto, que también tiene mucha paciencia, que es un Dios de compasión, porque unos dirán, no, que ese Dios como que estaba leyendo en estos textos, es un Dios horrible, porque la gente no conoce a nuestro Dios.
Pero pensando otra vez en esto, de los inocentes allí en los brazos, ¿no? Y decía, destruyes también. ¿Cómo es posible que un Dios de amor, un Dios misericordioso puede hacer eso? Como es Dios justo, tiene que castigar el pecado. Y en una de esas naciones con quienes peleaba Israel bajo las direcciones y órdenes de Dios para acabar con esas gentes, es que era una sociedad tan corrupta que no tenía compostura ya. Y para la protección de los que estaban dispuestos a vivir una vida mejor, se acabó con ellos. No puedo confirmar eso, no soy científico, no he hecho estas investigaciones, pero era interesante una vez que estaba leyendo acerca de algunos de esos países paganos que hacían cosas horribles y ofrecían también a sus hijos a un dios Moloch. Hacían un fuego allí, y en ese horno que echaban sus niños allí como ofrendas a ese Dios, que no era Dios porque no existía, pero en la mente de la gente había eso, ¿no? Estaban tan lejos del Dios verdadero que estaban haciendo tales cosas. También con ese problema, como anteriormente no podían decir nada de esas cosas, solamente podían especular. Pero ahora con el DNA y cosas científicas que existen hoy en día, en los cuales se puede hacer pruebas de muchas cosas, dicen que ya encontraron evidencias por el DNA que ha quedado en los restos de unas gentes, que en estas gentes había indicaciones, ¿no?, de los pecados transmitidos por el sexo. Entonces, por su manera corrupta de vivir, también había mucho problema allí. Y para eliminar eso, era necesario la destrucción completa, para dar un poco de sanidad a la tierra. Posiblemente eso fue la razón, aparte de también la influencia en donde iban a crecer esas criaturas. Y vivir en una sociedad perverso. Y para evitar esto, como hizo con mandar un diluvio universal aquí a la tierra para combatir la gente, también a veces usaba esos medios para poner fin a algo de estas situaciones. Como dice un dicho, hay mucha verdad en esto, ¿no? Palo pandeado no se endereza. Y con esa sociedad pandeado no se endereza. Dios hace lo que hace, pero Él vea la situación desde arriba. Nosotros estamos viendo, ¿no?, una porción pequeña de la realidad de las cosas. Dios sabe lo que hace. Dios tiene un entendimiento tan grande que nosotros no podemos ni aproximar el conocimiento que Él tiene. Isaías capítulo 5, versículos 9 y 10 nos hablan de eso, ¿no? Que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y no podemos llegar a comprender lo que es la mente de Dios. Es demasiado elevado. Y nosotros podemos ver solamente una porción chiquita, muy chiquita, a comparación a Él. Pero también tenemos la indicación de otra parte. Y eso es lo que la gente hoy en día les gusta escuchar. Si van a escuchar de las cosas de Dios, quieren nada más escuchar de este lado, de lo que es la naturaleza de Dios. Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tenemos un Dios misericordioso. Lea todo ese salmo. Lea las otras porciones que hablan de la misericordia de Dios.
Éxodo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuánto tiempo esperó el Señor para traer la destrucción sobre algunas de esas gentes malvadas? ¿Cuánta paciencia tuvo con ellos antes de actuar? Y como hoy en día, si no fuera un Dios misericordioso y paciente, acabaría con unos países enteros. Casi. Pero está esperando que otros puedan también llegar a los pies de Cristo Jesús, porque es misericordioso. Es un Dios de amor. Nos dice esto Juan 3:16, no todos conocemos este versículo, espero que sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios anda buscando los que llevan su mensaje, buscando los que están dispuestos a dar sus vidas para llevar las buenas nuevas a esas gentes paganos. Y se ha levantado muchos para hacer esto. Y he mencionado, ¿no?, que cuando algunos de los primeros misioneros allí en el país de África se fueron en los días pasados, cuando todavía estaba en tinieblas esa porción del mundo. Una de las cosas que llevaban en esos barcos de vapor cuando cruzaban el océano para llegar allí, entre el equipo que llevaban, nada más llevaban las cosas que podían utilizar, porque todo lo que podían llevar, porque no iban a poder regresar y volver otra vez. No esperaban llegar allá unos 4 años y regresar a sus tierras y estar haciendo viajes como los misioneros han hecho después. Y una de las cosas, parte de su equipo fue su caja. Para ser enterrado allá. Dios en su misericordia. Para esas gentes que estaban viviendo en tinieblas, levantaba personas para ir llevarles el mensaje. Porque los amaba. Estos hechiceros que estaban guiando mal a la gente, algunos de ellos fueron alcanzados por el Señor. E instrumentos del diablo para mantener a la gente en tinieblas. Así, América del Sur, uno de los líderes entre una tribu allá, fue un gran líder entre esa gente, Elcana. Era hechicero también, pero Dios lo cambió. Después, un líder en su pueblo para guiarlos en las cosas de Dios. Dios es paciente. Según de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Gracias, Señor. Él está esperando que los que no le conocen abren sus corazones para recibir el Hijo de Dios, quien murió
dio su vida por ellos. Y dio su vida para cualquier que aquí, que todavía no lo recibe. Es paciente, está esperando. Pero puede llegar el día cuando ya pasa el tiempo de la paciencia. Dios es amor. ¿Lo vimos? Juan 3:16. Primero de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo es posible que uno puede ser de tantos diferentes modos? Pues es que nosotros tenemos diferentes modos también. Fuimos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Hay momentos cuando estamos contentos, hay momentos cuando estamos enojados, hay momentos cuando estamos con bastante paciencia, ¿no? Tratando con alguien, y tal vez otro día impacientes, ¿no? Alguien está diciendo, yo sé algo de esa impaciencia que el hombre puede tener. Pero hay diferentes facetas de nuestro carácter. Dios también tiene diferentes cualidades. Amén. Es justo, es santo, pero también es misericordioso, es amor, tiene bondad y paciencia. Entonces, aunque esos atributos de Dios parecen tal vez en nuestras mentes a veces como contradictorios, pero no son. Son parte del mismo Dios. Amén. Dios es impaciente con el pecado a veces. Se enoja con el pecado, pero como quiera. Tiene amor. Entonces nos amaba. Y no quería tener que tratarnos como un pecador. Pero ¿cómo? Si ya habíamos pecado, tiene que actuar, tiene que hacer justicia. Pero Dios Padre mandó a su Hijo aquí a este mundo. Manifestó su amor. Y cuando el Señor Jesucristo estaba colgado en el cruz de Calvario, Dios estaba llevando a cabo su justicia, haciendo un plan, pues se hizo un plan, ¿no? Para poder perdonar el pecador sin ser injusto. Pero tenía que castigar el pecado, y ese castigado fue puesto sobre nuestro Señor Jesucristo. Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestra sentencia. Entonces, Él en un poco de tiempo pagó todo nuestro deuda. Amén. Pero quiero leer ese versículo en Salmos 85, búsquenlo. Salmo 85. Eso dice algo muy especial aquí, de cómo Dios pudo ser justo y ser un Dios de amor. Salmo 85 y versículo 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Dios, viendo nuestra situación, separados de Él, sin poder pagar por nuestros pecados. Unos tienen esa idea de que pueden portarse bien y ganar el favor de Dios con sus débiles obras. Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Y para satisfacer un Dios todopoderoso se necesita una ofrenda todopoderosa. Amén. El único que podía dar esa ofrenda
a su Padre Celestial era el Señor Jesucristo. Cuando esa sangre que fue derramado en la cruz en ese día estaba saliendo de la cabeza del Señor, de la espalda del Señor, de las palmas del Señor, de estas manos del Señor, los pies del Señor. Y después, cuando metieron la lanza en su costado, saliendo agua y sangre, ese fue derramado por nosotros. La sangre poderoso de un Dios infinito, porque Jesucristo, igual como el Padre y el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, en ese cuerpo que tenía, era un cuerpo humano, pero un cuerpo limpio, sin pecado. Y en ese cuerpo que fue colgado en esa cruz ese día, ahí estaba todo poder. Un hombre podía morir en nuestro lugar, un hombre perfecto, sin haber sido afectado por el pecado, pero Dios, hombre. Entonces, su ofrenda era suficiente. Dios hizo la justicia ese día sobre su Hijo, cargó sobre él nuestro pecado. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24-25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Segunda Corintios, capítulo 5, versículos, vamos a leer el 21. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él pagó por nosotros. Amén. Y Dios, sin ser injusto, nos ofrece la vida eterna. Amén. Por creer en el Señor Jesucristo. No podemos pagar ese precio, pero Él lo pagó. Amén. Y entonces ofrece la salvación gratis a nosotros. Amén. Amén. Entonces en la cruz ese día, cuando la justicia de Dios y también el amor de Dios y la paz, cuando se besaron, ¿no? En la cruz ya no hubo conflicto. Todo eso fue de acuerdo con la naturaleza de Dios y no había ningún conflicto en una parte de su naturaleza con otra parte de su naturaleza. Y se concordaron. Allí en la cruz del Calvario es donde se juntó todo esto para darnos esa salvación tan grande. Entonces, esto en el tiempo que pasamos para celebrar la Cena del Señor, podemos estar acordando ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Voy a pedir a los hermanos que vengan, los que van a ayudarnos en repartir